Dice que como la inmensa mayoría de nuestra población, yo formo parte de esa población, nos consagramos a recuperar el país del terrible impacto del huracán. Me imagino que se deben estar refiriendo al huracán Ian y no al huracán Castro, lo cual es una tremenda mentira. Mira, te voy a explicar. La mayoría de nuestra población, pseudointelectuales, no se puede mover de sus casas. La mayoría de nuestra población no puede acceder a un transporte público porque prácticamente es inexistente, pero no es inexistente de ahora, es inexistente de toda la vida. Desde la década de los 80, las personas enganchadas en las puertas de las guaguas acordeón. Y eso hasta mi etapa de la universidad, durante todo el tiempo que viví en ese país, siempre fue así. Nunca hubo un transporte público que permitiera a las personas desplazarse acorde con sus necesidades y con sus tiempos de vida. Nunca fue así. Por tanto, es una falacia eso que estás diciendo, que nos consagramos en recuperar y en ayudar y en movilizar a consecuencias de ese huracán. Pero además, la realidad es que no hay tal recuperación. Y no puede haber una recuperación pseudointelectuales, porque parece que ustedes ignoran que, como mismo ocurrió con la industria azucarera cubana, esa misma que nos hizo ser llamados o reconocidos a nivel mundial como la azucarera del mundo, y que la gente en Europa, incluso en Europa, en el ámbito de las ciencias biológicas, para muchos zoólogos, la caña de azúcar era justamente originaria básicamente de Cuba, porque era estaba tan relacionada la producción de azúcar con las plantaciones de azúcar con Cuba como si fuera el agua de mar al océano. Era una cosa inherente. Entonces, como mismo esa industria azucarera fue destruida completamente, fue destruida por falta de reparación, pero no por falta de capital, porque a todos aquellos millones de divisas que entraban a través del CAME y fundamentalmente de la Unión Soviética, que básicamente sufragaba el costo de toda nuestra industria azucarera y dejaba dividendos para la exportación y para el enriquecimiento del país, fueron usados para implementar guerrillas en América Latina y en África y sembrar cementerios de jóvenes cubanos que estaban en el servicio militar obligatorio en disímiles partes del mundo sin el consentimiento de sus familias, pero desgraciadamente con el consentimiento del terror y del miedo que yacía dentro de esas familias, porque se sabía que el que se negara a ir a la guerra o el que se negara a ir a aquellas guerrillas era entonces considerado como un maricón en términos vulgares cubanos, como Fidel se refería a las personas que quería degradar, porque esa era la expresión, mariconzón era la expresión de los Castros para degradar a no solo a los homosexuales, sino a toda aquella persona que ellos consideraban que no comulgaban con sus ideas desastrosas en todos los sentidos. Continúa diciendo que sufrimos el malestar de la ciudadanía a causa de los apagones y las carencias. No. Ninguno de ustedes intelectuales sufrieron como tal la agonía que está sufriendo el pueblo de Cuba. Todos ustedes se apropiaron de casas que fueron expropiadas sin pago a sus dueños originales que emigraron antes del 59 o justamente en la víspera de declarar el carácter socialista de aquella mal llamada revolución. La mayoría de estos firmantes se hicieron de mansiones con piscinas en Nuevo Vedado, en Siboney, Atabey, en Miramar, usando justamente las prebendas que le daba la pseudomonarquía a ellos como bufones del régimen. El régimen necesitaba un nivel de reconocimiento intelectual dentro de Cuba y entonces aupó y fabricó a aquellos todos universitarios que respondían de manera servil a sus intereses, justamente para poderse apropiar de una casa, de una mansión y poder de alguna manera vivir la vida de aquellos otros que toda la vida envidiaron y que quisieron
tener, pero no por métodos propios, sino por métodos de la fuerza a través de un proceso revolucionario como el de la familia Castro. Ustedes no viven como esa mayoría de las personas. Ustedes no tienen problema con el agua potable. Ustedes tienen planta como la analfabeta de Mariela Castro, una maestra, dudo incluso hasta que haya sido maestra de círculo infantil, que de momento devino por arte de la magia en una doctora en una doctora en ciencias de sexología. Persona que es una total discapacitada mental, que solamente hay que oírla hablar, expresarse, una persona que carece de conocimientos básicos de biología molecular, no sabe cómo poder explicar absolutamente ni lo que es una hembra ni lo que es un macho, y por eso ha upado toda esta ideología de género como una punta de lanza dentro de la sociedad cubana para generar aún más divisiones, para favorecer, supuestamente favorecer a unos pocos en medio de una carencia esencial que es la libertad. Señores, cuando usted no tiene derechos, cuando usted no tiene la posibilidad de ser libre y de expresarse educadamente, así esté en contra de la mayoría, ¿cómo usted cree que cómo se puede satisfacer el deseo de casarse, de tener una familia? Si usted tiene que mentirse a usted como individuo para poderse reconocer dentro de esa sociedad, que no es una sociedad realmente, lo que es una suciedad, porque como hemos hablado antes, ni hay Estado, ni hay sociedad. Lo que es un feudo y una suciedad donde sobreviven y tratan de escapar la mayoría de las personas. Como me refería anteriormente, unos exponiendo la vida y otros usando las influencias de sus padres para, con el propio dinero que generamos los esclavos, los siervos, emprender negocios en los Estados Unidos y en Europa, particularmente en España e Italia. Continúa diciendo que, déjame ver porque, ya sé, es que esto lo estoy leyendo, déjenme decirle con ustedes, porque es tan oprobioso el inicio que es vomitivo, pero es necesario poderlo hacer. Es necesario poderlo hacer porque nuestros hermanos están en la calle. Nuestra gente está en la calle porque no puede más, porque el ser humano tiene dos formas de pensamiento. Una, cerebral y la otra estomacal. Y en estos momentos, esos pueblos que llegan a grandes cambios son los que están pensando estomacalmente. ¿Por qué? Porque ya no tienen nada que llevarse a sus barrigas, ya sus cuerpos languidecen y ya esa muerte inminente supera el terror impuesto por una monarquía, por una pseudomonarquía, y deciden echarlo todo, ponerlo todo en juego, porque ya se sienten entre la vida y la muerte. Nos identificamos, estos intelectuales dicen, nos identificamos con el esfuerzo y la abnegación de las autoridades cubanas. Esfuerzo y abnegación de las autoridades cubanas. Un Miguel Díaz-Canel que llegó a la ciudad de Pinar del Río en una escolta de carros de última generación blindados y que ni tan siquiera paró para afrontar la realidad con ese pueblo de Pinar del Río, de la ciudad de Pinar del Río. Esa es el esfuerzo y la abnegación de las autoridades cubanas. Autoridades cubanas, autoridades, no deben referirse a autoridades, al autoritarismo cubano por medio de las armas, pero no son autoridades cubanas, están impuestas, son esbirros de una dictadura que han sembrado el terror para mantenerse en el poder durante 63 años. Entonces, ese abnegado esfuerzo, ese es el trabajo voluntario que vimos, que era risible, donde aparecía el pelele de Miguel Díaz-Canel moviendo una ramita de una mate mango entre no sé cuántos hombres para un camión, cuando mi pobre madre de 75 años con sus manos
pequeñitas, tiene que mover casi troncos ella sola para poder despejar el camino y poder andar y poder asistir lo poco que quedó de los cultivos y a nuestros animales. ¿Están ustedes intelectuales hablando de ese esfuerzo y la negación? No, ustedes irrespetan al campesino cubano, ustedes irrespetan a la familia cubana, ustedes irrespetan a nuestras madres y a nuestros padres, ustedes nos irrespetan a todos. Continúa esta falacia de misiva a los intelectuales del mundo, porque recuérdense de esto: excusa no pedida, acusación manifiesta. Conscientes de dificultades y errores, el partido y el gobierno conducen y participan directamente en la recuperación. Cuando ustedes analizan esa oración, carece absolutamente de sentido. Conscientes de dificultades y errores, ¿qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso con participar directamente en la recuperación de un huracán? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso? ¿A qué se están refiriendo? A que fueron capaces de darle prioridad a ese supuesto gobierno irresponsable, que es total desgobierno irresponsable, de darle prioridad a un código de familia, en lugar de estar dando partes y asistiendo a aquellas poblaciones incomunicadas de Viñales, de todos los pueblos de Viñales, o de San Luis, de San Juan y Martínez, de la misma provincia de Pinar del Río, el municipio de Pinar del Río.